Éxodo capítulo 3, versos del 7 al 12. Yo he puesto como título a este mensaje, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dice la palabra inspirada y todo suficiente de nuestro Dios, estaré leyendo en la Biblia de las Américas, dice: y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saque a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy el que te he enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Oremos. Amantísimo Dios, Padre nuestro, Padre que habitas en lo más alto, en la eternidad, que habitas en lo exaltado, Señor, sobre todas las cosas. Tú eres Dios grande, tú eres Dios poderoso, Dios exaltado por siempre. Santo eres tú. Gracias te doy en este momento, Señor, por esta oportunidad de traer tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los oídos que están aquí en esta tarde para escuchar, Señor. Lleva esta palabra de los oídos al corazón. Solo tu Espíritu puede hacer esto. Oh Padre Santo, te doy gracias por cada uno que estamos aquí presentes, todos los que hemos sido redimidos y aún por aquellos amigos que nos visitan en esta tarde. Manifiéstate en medio nuestro, muévete de forma especial en nuestras vidas, ministra nuestros corazones, Señor. Trae palabra en esta tarde y levanta estos corazones, Señor, para tu gloria y tu honra, para que tu nombre sea exaltado en todo lugar. Oh Señor, gracias te damos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias y por la obra poderosa de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Como personas que hemos sido compradas a precio de sangre y bajo el señorío de Cristo, todos nosotros debemos compartir el Evangelio de Cristo. Por tanto, en ese sentido, todos nosotros somos evangelistas. Se nos ha llamado a llevar el Evangelio. Y aunque hay personas que ocupan un oficio de evangelista, todos llevamos esa misión de llevar el Evangelio de Cristo, de compartir el Evangelio con toda criatura. Pero no todos somos misioneros. ¿Cuál es la diferencia si todos tenemos la misión de llevar el Evangelio? Bueno, John Piper lo describe de la siguiente manera. La evangelización es predicar el Evangelio a cualquier persona en cualquier lugar. No es obligatorio que tengas éxito en ello. Así que el predicar el Evangelio a cualquier persona es evangelización. Las misiones, por su parte, tradicionalmente
se hacen a través de una cultura. Generalmente implica aprender un idioma, aprender cosas culturales nuevas, donde no hay una iglesia donde la gente esté evangelizando a personas de la cultura. En este lugar no tienen acceso al evangelismo. En acuerdo a la organización de estadísticas misionera joshuaproject.net, en Norteamérica, incluyendo todas las naciones de Centroamérica y el Caribe, de Panamá hacia arriba, hay 180 grupos étnicos que aún no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. En Sudamérica, 98 grupos étnicos. En África, 985 grupos étnicos. En Asia hay 5.422 grupos. En Australia, 34 grupos. En Europa, 461 grupos. Y en Oceanía, 39 grupos étnicos, los cuales aún al día de hoy no han escuchado el Evangelio de Jesucristo en su lengua. Se estima que el 41.8% de los grupos étnicos a nivel mundial no han sido alcanzados con el Evangelio de Jesucristo. Esto es casi la mitad. Esto nos debe de poner a pensar. Esto nos debe poner a meditar y aún a llorar delante de Dios. Porque Él nos dejó una misión, Él nos dejó un mandato, no una sugerencia. Él nos dijo que por cuanto Él ha recibido todo el poder y la autoridad sobre lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Él nos envía a llevar el mensaje, a ser discípulos, a predicar a toda criatura. Y considerando que casi la mitad de la población mundial, de los grupos étnicos a nivel mundial, aún no ha escuchado el mensaje de Cristo, tenemos que decir qué nos está pasando. Considerar que en Latinoamérica más del 98% de los grupos étnicos aún no han escuchado el Evangelio. En la porción que dimos lectura, estamos en el mismo lugar donde Moisés se encontró con la zarza ardiente. Cuando leemos este capítulo 3, encontramos que Moisés estaba pastoreando sus ovejitas y estando en aquel lugar, ve una zarza que está ardiendo y se acerca porque le estuvo curioso que había un incendio, pero no consumía nada. La matita que estaba allí, las espigas que estaban allí, la zarza que estaba allí, una zarza es una planta con muchas espinas, y estaba ardiendo, pero no se quemaba. Y Moisés, de buen curioso, se acercó a ver qué estaba ocurriendo. Y cuando Moisés se acerca a ver qué ocurre, escucha una voz que viene de dentro de aquella zarza ardiente que lo llama por su nombre: Moisés, Moisés. Yo imagino que Moisés miró para todos lados a ver quién le estaba hablando. De inmediato la voz continúa diciéndole: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es lugar santo. Moisés corre a quitarse las sandalias y la voz le continúa hablando. Y cuando llegamos al verso 6 encontramos que Moisés se cubre el rostro, se tapa completamente y nos dice que tuvo temor.
La palabra ahí es miedo. Moisés tuvo miedo. Sí, ciertamente fue un miedo reverente, porque no sabía, no entendía. Pero Moisés estaba temblando, hasta el pelo le temblaba. Tenía miedo de lo que estaba ocurriendo allí. Y aquella voz le dice: yo soy el Dios de tu padre. Si miran ahí rapidito, si aún tienen sus Biblias abiertas, van a ver ahí en el verso 6 que dice: yo soy el Dios de tu padre. No le dice, como dicen algunos eruditos, que se refería a Abraham, Isaac y Jacob, de sus antepasados, de sus padres. No, le dice en singular: yo soy el Dios de tu padre. Lo cual nos hace ver que cuando Moisés había nacido, sabemos todos esta historia, que lo pusieron en la barquita para que se fuera río abajo, la hija de Faraón lo encontró, la hermana interviene para que alguien cuide del bebé y lo lleva donde su madre para que lo cuide, y por algún tiempo Moisés fue criado por su madre y en la casa de su padre. Y esto nos deja ver que su padre se ocupó, como padre diligente que creía en Dios, de narrarle a Moisés, contarle la historia de su pueblo, de hablarle a Moisés sobre ese Dios que había prometido estar con ellos, que había hecho grandes portentos y milagros, que había creado todas las cosas. Pero a pesar de todo, Moisés no conocía a ese Dios. Moisés sabía de oídas, porque su padre le había dicho. La voz continúa diciéndole, le dice: yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Automáticamente él une las promesas del cual su padre le había hablado a sus antepasados de Abraham, Isaac y Jacob. Todo viene a la mente de aquel Dios que había prometido grandes cosas, pero que Moisés nunca había visto. Que la nación de Israel que está allí en Egipto nunca habían experimentado, porque llevan 400 años de esclavos, 400 años siendo oprimidos, 400 años en que no escuchaban la voz de Dios, 400 años de esclavitud de una sociedad perversa que quería destruirlos. Y es ahí donde llegamos entonces al propósito del encuentro con Moisés. En la perícopa que dimos lectura, probablemente, si en la Biblia de las Américas usted la tiene ahí, probablemente le dice misión de Moisés. Y es porque en esta parte aparece entonces el propósito por el cual Dios se le apareció a Moisés. Y comienza diciéndole: yo he visto. También le dice más adelante: yo he escuchado. En hebreo, el ver quiere decir que ha visto, es decir, lo he visto y observado diligentemente, con exactitud y con certeza. La señal del tiempo determinado en la profecía de Génesis 15:13 había llegado. Aquí encontramos una gráfica antropomórfica donde expresa que el Dios Altísimo conocía exhaustivamente la condición de Israel. A pesar de que habían pasado 430 años, Dios no se había olvidado de ellos. Pero cuando miramos la profecía en Génesis 15, Dios le había dicho a Abraham que iban a estar 400 años de esclavo. Y cuando Dios le dice aquí a Moisés: yo he visto y he escuchado y sé lo que está ocurriendo con el pueblo, le está diciendo: el momento ha llegado. El momento, el tiempo que yo le había dicho, ahora es que se cumple. Y aquí es el momento en que yo voy a hacer la obra y lo voy a sacar como le dije a tu antepasado.
Dios le habla de la aflicción. Esto nos habla del maltrato injusto que estaban recibiendo. Por lo general, cuando pensamos del pueblo que estuvo esclavo en Egipto, lo primero que nos viene a la mente es la matanza de los niños. Esto aún en las escuelas bíblicas de los niños se habla. Y es lo primero que nos viene a la mente. Pero cuando leemos el capítulo 1, versos 11 y 12, nos damos cuenta que antes de la masacre de los niños hubo otro sentimiento. Nos dice capítulo 1, versos 11 y 12. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duro trabajo, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenajes, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Ahí encontramos que los egipcios a ese momento temían al pueblo de Israel, por tanto los tomaron de esclavos, pero abusaban de ellos. Trataban no solamente de que trabajaran, sino de destruirlos completamente. Pero mientras más los oprimían, más ellos seguían creciendo. Y tuvieron miedo, y luego eso es lo que lleva a la masacre. Dios le dice: estoy consciente, más bien estoy atento a lo que está ocurriendo. Sus ojos están sobre ellos, sus oídos atentos a su clamor, su corazón es para con su pueblo. En Egipto, en el pecado, en la dificultad de todo tipo, Dios está al tanto de su pueblo. Dios escucha el gemir de las almas que gimen, y por la redención tal vez no pueden explicar cuál es su dolor, no pueden explicar cuál es su condición, pero Dios tiene un pueblo redimido, un pueblo que ha de redimir en todo lugar, y en medio de su pecado Dios ve dónde está cada persona, cuál es la condición, cuál es el sufrimiento, y a su momento Dios ha de traer la libertad. Dios no es un Dios que está ausente. Dios está presente en todo lugar y está al tanto de todo lo que ocurre. Está al tanto del mal que sigue prosperando, y está al tanto de cuánto están sufriendo sus ovejas que aún están sumidas en el pecado y que tienen que ser rescatadas. Nos dice en el verso 8: he descendido. La palabra aquí es yarat. Es una manifestación divina, un descender, una teofanía. Esto nos apunta a la zarza que estaba ardiendo. Dios se manifestó en aquella zarza. Le está diciendo a Moisés: yo bajé para encontrarme contigo. Yo bajé con un propósito, y era que aquí comienza el trato de liberación que yo había prometido. Cuando la palabra nos dice que Dios desciende, lo primero que implica es que Dios es un Dios sumamente exaltado. Y en algún momento, Él no deja su trono, pero comienza a tratar al modo que nosotros podamos entender. Se manifiesta de una manera que sea a nuestra capacidad para poder tratar con nosotros. Encontramos que Moisés se había cubierto el rostro porque tenía miedo. Dios se manifiesta a sí mismo a favor y ayuda divina. El asunto era sacar al pueblo de la esclavitud. La palabra es rescatarlos, arrebatarlos de modo brusco. Dios los iba a arrebatar de la mano de los opresores y los iba a llevar a una tierra que era amplia, una tierra que fluye leche y miel.
la tierra de los cananeos, los amorreos, los fereceos y todos los feos. Cuando dice que los iba a llevar a una tierra que era sumamente amplia, la promesa que se le había hecho a Abraham muchos años antes era que desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, todo ese terreno iba a pertenecer a sus descendientes. Y cuando Dios le está hablando aquí a Moisés, le está diciendo, yo le voy a dar ese territorio. Desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Todo eso va a ser de ustedes. Y también le dice, es una tierra que fluye leche y miel. Es la primera vez que este concepto aparece. Y lo que les quiere decir que es una tierra fructífera, una tierra buena en frutos, una tierra buena para sus ganados, para sus animales, para vivir. Y aunque muchos hoy día dicen que eso es una tierra mayormente estéril, la esterilidad vino años después a causa del pecado y la rebelión del pueblo. A ese momento era una tierra fértil que Dios le estaba prometiendo. Tan es así que el Salmo 106, verso 24, David dice que es la tierra deseable. Joel capítulo 2, verso 3 nos dice que era como el huerto del Edén. Y Ezequiel 20:15, Dios hablando, dice que es la más hermosa de todas las tierras. Eso no lo puedo contradecir. Para mí Puerto Rico es la más hermosa, pero Dios dijo ahí que era esa. Si Dios lo dijo, es esa. En todos estos pasajes que le acabo de mencionar hay una cosa interesante, y es que en todas ellas se le está reclamando al pueblo que no lograron conquistar la tierra por su rebelión, que no lograron llegar a los límites que se le había dado a causa de su rebelión, en los tres pasajes que les mencioné. Dios le está diciendo a Moisés que le va a dar la tierra a los cananeos. Los cananeos son los descendientes de Cam y habían sido los hijos de Cam, que eran hijos de Noé, los cuales habían sido maldecidos por Noé a causa de su pecado. Ellos ocupan ahora estas tierras y Dios le está diciendo que los va a sacar de ahí. Los cananeos como tal ocupaban el territorio de lo que hoy es Palestina hasta arriba, hasta Sidón, toda la costa del mar, y se extendían hacia adentro de la tierra. Toda esa costa marítima del mar Mediterráneo en Palestina, toda esa tierra palestina y hasta Sidón arriba. Ellos ocupaban toda esa tierra y se distinguían por ser mercantiles. Constantemente estaban comerciando, eran comerciantes. Los heteos son los hijos de los hititas o descendientes de los hititas, los cuales son descendientes de Het, hijo de Cam, hijo de Noé. Los hititas se consideraban como, en ocasiones como los cananeos, en ocasiones se utiliza la palabra intercambiablemente, al igual que los amorreos. Pero los heteos mayormente ocupaban la parte sur de esa península. Tenemos a los amorreos. Los amorreos, aunque también se utilizan en ocasiones como sinónimos de los cananeos, porque también son familias, son descendientes. Los amorreos, la palabra amorreo mayormente quiere decir habitante de las montañas. Quiere decir que este grupo de personas mayormente se había ido a los lugares altos en las montañas. Los fereceos posiblemente son campesinos que habitaban el centro del territorio, lo que hoy sería Israel. Los heveos vivían al lado norte, lo que hoy es Líbano y Siria. Y por último, los jebuseos eran
los clanes cananeos que fueron dispersados por los judíos, siendo el último asentamiento la ciudad de Jerusalén, conquistada bajo el mandato de David, según Samuel 5, 6 al 9. La ciudad de Jehús, que se conocía, vino a ser la ciudad de Jerusalén. Ellos vivían en esa área. Toda esta región está poblada. Hay gente en las playas, hay gente en los campos, hay gente en las montañas, hay gente en el norte, hay gente en el sur. Dios está donde hay pueblo que ha de ser redimido, pueblo que tiene que ser rescatado de su condición y arrebatado de las manos del diablo opresor, sea en los campos, las playas, los montes, en el norte, en el sur, sean comerciantes, profesionales o cualquier sea su estatus social. El rescate del pecador es para la gloria suya. En el verso 9 encontramos que se reafirma lo que nos decía el verso 7, pero comienza a decirnos ahora, lo cual nos quiere decir que este es el momento. Interesantemente no dice ahorita, no dice nada de esas cosas, dice ahora. Ahora que sea al instante, de aquí en adelante, ya. Le está diciendo el momento de librar al pueblo de su esclavitud comienza ya. Comienza en este instante, comienza en este momento. Todo el proceso arranca aquí. Este es el momento del cumplimiento profético. La expresión se acordó que vemos en el 2:22 no significa que Dios se había olvidado de ellos, lo que quiere decir que había un momento y el momento se cumplió. El momento había llegado. Esto lo podemos comparar con Gálatas 4:4, cuando dice, llegando el tiempo designado, Dios envió a su Hijo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene preparadas todas las cosas. Y este era el momento de comenzar el proceso para librar a Israel. Hay que considerar este capítulo, todo el capítulo 3, a la luz de la promesa hecha a Abraham en Génesis 15, del 13 al 16, donde nos dice, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. El pueblo de Israel estaba allí no por pura casualidad. Ellos no eran esclavos allí porque simplemente ocurrió. Ya Dios se lo había profetizado a padre Abraham. Y ellos estaban allí siendo preparados, siendo educados, capacitados para un tiempo preciso cuando Dios iba a tratar con todos ellos y con las naciones que estaban en Canaán. Dios no retarda sus promesas, Él no llega tarde. Dios ha de obrar en los pueblos que aún no han escuchado de Él. La obra es suya, la gloria es suya, los redimidos son suyos, los salvados todos son para Él. Él es Dios, no hay principado, potestad, dominio u opresor que pueda con el poder y la autoridad del Hijo de Dios. Cuando leemos este pasaje, nos alegramos y me imagino que Moisés estaba muy alegre porque anteriormente Moisés había tratado de sacar al pueblo por su propio capricho y no había podido. Ahora se fue por 40 años más tarde, está allá, ya se había olvidado de eso. Pero cuando escucha estas palabras, me imagino que, qué bueno, tú los vas a sacar.
Eso está chévere, eso está tremendo. Me alegra que los vas a sacar. Ya era tiempo de que salieran de ahí. Pero ¿cuál es el truco? Dios le dice, ven, acércate, porque yo te voy a mandar a ti a que lo saques de allá. Yo te voy a mandar a ti a que hables con Faraón, para que dejes ir a mi pueblo. Yo me imagino a Moisés mirando para todos lados. ¿Con quién tú hablas? Are you talking to me? ¿Tú estás hablando conmigo? Dios le dijo, sí, yo voy a sacar a esta gente. Yo los voy a arrebatar de la mano de Faraón. Yo los voy a sacar del lugar donde se encuentran, de todo este pecado, de toda esta idolatría, de toda esta degeneración. Yo los voy a sacar de ahí. Pero te voy a mandar a ti que lo hagas. Te voy a mandar a ti que vayas. Eres tú el que voy a utilizar para rescatar a mi pueblo. Dios obraría portentosamente y con grandes milagros, pero lo haría a través de un hombre, de Moisés. La promesa de libertad y la tierra, hecha en el verso 8, conlleva dos pasos. La primera era libertar al pueblo de Egipto. Eso le tocaba a Moisés. Llevarlos a la tierra prometida, eso le tocaría a otro. Anteriormente podíamos ver el patriotismo de Moisés. Cuando leemos el capítulo 2 nos damos cuenta de esto. Esta misión debía ser de gran alegría para él. Hechos capítulo 7, versos 23 y 25 nos dice, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entenderían que Dios les estaba dando libertad por mano de él, pero ellos no lo entendieron. Esto fue 40 años antes, cuando Moisés mató al egipcio y pensó que el pueblo se iba a reunir con él y que se iban a reunir, a hacer una revuelta, se iban a rebelar contra los egipcios y que Dios lo iba a usar para sacar al pueblo. Ciertamente Dios lo iba a usar a él, pero aún no era el tiempo. No era en su capricho, no era en su voluntad, no era en su esfuerzo. Dios lo lleva al desierto y por 40 años está allá. Pero Moisés en esos 40 años se pone cómodo. Vemos a Moisés que pone resistencia. Ya tenía esposa e hijos, probablemente ya tenía barriga, tenía trabajo, alojamiento, tenía ropa, ¿qué más podía pedir? Era respetado entre todas las personas de su comunidad. Moisés había hecho su vida. Moisés tenía lo que necesitaba. ¿Para qué pensar en los que quedaron atrás? ¿Para qué pensar en aquellos que están de esclavos? ¿Para qué pensar en toda esa gente que no están sirviendo a Dios? Si yo estoy bien. Egipto había quedado atrás. Solo era el pasado. Habían pasado 40 años. Ya no era tan joven como cuando lo intentó anteriormente. Seguramente sus parientes ya habían muerto. Los judíos lo despreciaban y los egipcios seguramente tenían una pena de muerte pendiente para él. ¿Cuál es el truco? Que te toca a ti llevar la palabra de esperanza. Nos sentimos orgullosos de nuestra nacionalidad, de nuestro lugar de origen, pero allí hay gente que necesita recibir el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Necesitamos hacer discípulos, proclamar
el único mensaje de esperanza para un pueblo muerto en pecados. Necesitamos proclamar a Jesucristo. Y estoy seguro que como Moisés a este momento todos están diciendo, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta clave que Moisés le hace a Dios. Verso 11. ¿Quién soy yo para ir a sacar al pueblo de Egipto? Imagínense, él estaría pensando en tantas cosas. Yo salí corriendo porque me iban a matar. Salí huyendo porque mi propia gente me despreció. ¿Quién soy yo para ir allá? Pero Moisés no es el único que pone resistencia. A través de la Biblia veo muchas personas que se cuestionan, como Jeremías, Gedeón, todos se cuestionaron el llamado de Dios. Su pasado ya no representaba nada apelativo para Moisés. Después de 40 años, Moisés había perdido su rencor por el pasado, pero también su esperanza de que hubiese una libertad. El puritano Matthew Poole lo pone de la siguiente manera: así Moisés cae en esa confusión a la que son propensos la mayoría de los hombres, de medir a Dios como a sí mismo. Cuando comenzamos a cuestionar a Dios, ¿quién soy yo? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo es posible? Estamos midiendo al Dios eterno, al Dios infinito, con nuestras capacidades, con nuestras debilidades. Y eso hacía Moisés en ese momento. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Quién soy yo? ¿Qué méritos tengo yo? Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo. Esa frase en hebreo dice, siendo que yo estaré contigo. Cuando decimos ciertamente, estamos diciendo de verdad, yo voy a estar contigo. No, pero Dios le dice, siendo que yo voy a estar contigo. Es una garantía. No es el hecho de que yo te estoy enviando y que yo te voy a acompañar. Es que yo voy a ir y tú me vas a acompañar. Yo voy a hacer la obra y tú me vas a estar acompañando. Yo soy el que voy a librar y tú vas a estar ahí conmigo para representarme. Moisés se consideraba inadecuado. Dios le responde que no es inadecuado porque Dios estaría con él. Dios le proveyó 2 señales. Y quiero hacer una leve pausa aquí. A través de todo el Antiguo Testamento vemos constantemente los hombres de Dios pidiéndole señales a Dios. Y Dios le provee de señales. ¿Está de acuerdo con el trato divino el dar a los hombres señales que son futuras y aptas únicamente a la fe, apelan únicamente a la fe? Son señales que van a ocurrir en el futuro y que apelan a que el hombre tiene que poner la fe para lograr alcanzarla, para lograr verla, como en este caso le pone 2 señales, pero tú tienes que moverte para poder verlas. En el Antiguo Testamento vemos esto muchas veces, que los hombres le ponen señales a Dios. En este caso, por ejemplo, cuando esto ocurre, no había nada de escritura. La Biblia no había sido escrita. De hecho, Moisés, quien escribe todo esto, aún no había comenzado a escribir. Moisés, que es quien trae esta narrativa, apenas está siendo llamado. No es hasta años más tarde que él comienza a escribir todo esto. A través
del Antiguo Testamento vemos los diferentes hombres que piden señales porque no tienen la escritura completa. Solo tienen pedacitos aquí y allá. Y para muchos de ellos pasan tiempo de ver la obra de Dios. Y por eso cuestionan. Hoy día no necesitamos señales. Hoy día no necesitamos que nadie esté poniendo pañitos aquí o pañitos allá, o que baje un ángel del cielo con un rollo de oro y letras de plata que nos diga lo que tenemos que hacer. Hoy tenemos la escritura, la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios para saber lo que Dios pide de nosotros y cómo debemos comportarnos. No necesitamos señales. Seguimos. Dios le pone 2 señales. Número 1, estaré contigo. Número 2, adorarás a Dios en este monte. Encontramos que Dios le pone una señal insólita. La señal para ti será en el Tanakh, el Antiguo Testamento hebreo, precisamente el Pentateuco hebreo, dice: yo estaré contigo, esa será para ti la señal de que yo te he enviado. Punto. El hecho de que yo estaré contigo es más que suficiente. El hecho de que yo estaré contigo no necesitas nada más. Yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te he enviado. La Biblia de las Américas, así como la Reina Valera y todas las otras Biblias modernas, nos dicen: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te envío será esta. 2 puntos. Cuando traigas al pueblo, los saques de Egipto, vendrán a este monte a adorarme. O algo similar. La realidad es que las dos formas nos muestran los portentos de Dios. Nos muestran la grandeza de Dios. Dios le dice primeramente: yo voy a estar contigo, o siendo que yo estoy contigo. Y la segunda parte, cuando saques al pueblo de Egipto, vendrán a este monte a adorar. El hecho de que Dios utiliza la frase cuando haya sacado al pueblo de Egipto, no nos habla de una posibilidad, nos habla de una certeza. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, le está diciendo: lo vas a sacar. Ciertamente tú vas a rescatar a mi pueblo del yugo en que se encuentran. Eso está, como decimos, planchado. Eso es oficial. Nada va a cambiar eso. No hay poder, no hay principado, no hay faraón, no hay rey, no hay gobierno que detenga la mano de Dios y que pueda hacer que su pueblo no venga a sus pies. Tú vas a traer al pueblo y me vas a adorar frente a este monte. Esa palabra de me vas a adorar frente a este monte, ¿qué tipo de señal es esta? Si él le hubiese dicho y va a haber una tormenta y los va a recoger a todos y los va a sacar de allá y los pone acá, es una señal. Si le hubiese dicho: ustedes van a desaparecer allá y van a aparecer acá frente al monte, es una señal. Si le hubiese dicho algo como: van a ver el cielo abierto de un extremo a otro y van a caminar viendo todo el cielo, esas son señales, esas son cosas extraordinarias. Pero van a salir de allá para venir frente a un monte, ¿qué tipo de señal es esa?
Aquí encontramos lo que se conoce como una sinécdoque. Dios le está diciendo, van a venir frente a este monte, aquí van a adorar, pero para que lleguen frente a este monte, para que lleguen hasta aquí, Dios va a mostrar su gran poder. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob aún estaba con ellos cumpliendo sus promesas. Sus opresores serían humillados. Ellos serían rescatados de la mano del opresor. Saldrían con muchas riquezas. Cruzarían el mar que se abriría para ellos. Tomarían agua endulzada milagrosamente. Aún tomarían agua de una roca que fluía. Maná les sería de sustento hasta llegar al monte donde irían a adorar a Dios. Así que el llegar al monte para adorar a Dios no era el hecho era de que Dios iba a mostrar toda una serie de eventos poderosos y milagrosos por los cuales Dios los iba a sacar de su condición y traerlos hasta un lugar donde fuesen libres para adorar y exaltar al Dios de los ejércitos. Ellos habían sido siervos de Egipto por 400 años, pero ahora Dios los está sacando para que sean siervos suyos, sean rescatados de una vida de pesadumbre, de esclavitud, y vengan ahora al Dios admirable. Dios nos ha ordenado a llevar su mensaje de redención. No se te está pidiendo que hagas cosas grandes y asombrosas, que convenzas o conviertas a nadie. Se nos amonesta a hablar las buenas nuevas de salvación. El resultado de esta está garantizado porque es de Dios, quien añade a la iglesia los que están siendo salvos, y creerán todos los que están ordenados para vida eterna. Dios nos está llamando a alcanzar las almas. Dios nos está llamando a predicar el evangelio. Dios está llamando aún a dejar nuestra comunidad y lanzarnos a lugares que no pensábamos. Ir a donde están aquellos que gimen, aquellos que están hundidos en su pecado, en la maldad de su esclavitud del pecado, a llevarle una palabra de esperanza. Dios está llamando para que alcancemos a su pueblo que aún está hundido en el pecado. Tal vez nos hemos puesto demasiado de cómodos. Tal vez nos sentimos bien por lo que tenemos. Pero Dios nos llama a orar, a gemir, a clamar por aquellos que en este momento no pueden hacerlo porque ni siquiera conocen la condición de pecado en que se encuentran. Pero allá en medio de las tinieblas, en nuestros países, en nuestras naciones, en nuestra barriada, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro distrito, allá hay gente que necesitan escuchar el mensaje del evangelio. Al principio le mencioné que hay casi 41.8 de grupos étnicos a nivel mundial que aún no han escuchado el evangelio. ¿Qué estamos haciendo? Y de aquellos grupos étnicos que sí han escuchado, ¿cuántos realmente conocen a Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué nos cuestionamos quién soy yo? Esto no es asunto de quién soy yo, es asunto de quién es Él. Él es el que nos llama, Él es el que nos envía. Él es el que va delante de nosotros. Nosotros solo vamos de espectadores a ver la obra portentosa que Dios hace, a ver las vidas transformadas, a ser testigos de cómo Dios se mueve en medio de las sociedades cuando la palabra libertadora llega a nuestros pueblos.
Es tiempo de que salgamos un poco de nuestra comunidad, reconociendo que todo lo que tenemos lo tenemos porque Dios nos los ha suplido. Dios nos los ha dado. Y si Dios me lo ha dado aquí, para sostenerme aquí, para mantenerme este tiempo aquí, Dios lo ha de hacer donde quiera que me envíe. Porque Él está conmigo. Él está conmigo en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Amigo que me escuchas, Dios está consciente de la condición en que vives. Él ve tu entrada y tu salida. Él está ahí en todo tiempo y no te ignora. Por eso ha enviado a su Hijo Jesucristo. Él murió y derramó su sangre para arrebatarte de las garras del pecado y traerte a libertad. No ignores su llamado. Arrepiéntete de tus pecados y vana forma de vivir. Haz de Cristo tu Señor hoy. Amado hermano, existen multitudes de grupos étnicos a través del mundo que están aún esperando que alguien les predique. Moisés estaba cómodo en su lugar, en la tierra lejana a su pueblo, pero entre su gente había un pueblo clamando y gimiendo delante de Dios, un Dios desconocido, pero que habían prometido ser por ellos. Él no es hombre para que mienta. Como Dios es inmutable, Él ha de cumplir todas sus promesas. Pero envió a un hombre a enfrentar al mayor opositor de su pueblo. Pero no lo envió solo. Dios estaba con él. ¿Cuántos en tu pueblo, tu barrio, tu municipio, distrito, vecindario, familia, están andando en la esclavitud del pecado? ¿Cuántos están siendo oprimidos duramente con una necesidad inconsciente de que Dios les está llamando? Solo esperan los pies hermosos que se acerquen sobre los montes trayendo nuevas de bien, anunciando la paz, publicando salvación. Amado hermano, ahora pues ven para que saques al pueblo de su pecado. Oremos. Amado Dios, Señor nuestro, ante ti estamos. Oh Señor, como dijo el profeta, heme aquí y envíame a mí. Señor, tú estás llamando a tu pueblo a llevar tu palabra. El mandato que tú nos diste, que nos movamos, que dejemos la comunidad y nos movamos a llevar tu palabra. Nos movamos a alcanzar las vidas, porque tú nos has dado a nosotros la palabra de reconciliación. Tú nos has dado a nosotros el llevar este mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Oh Señor, tú nos has hecho partícipes de esta grande obra. Padre, hay pueblo que gime, hay pueblo tuyo que está esclavizado y ni siquiera sabe que están hundiéndose en la oscuridad. Hay un pueblo que día a día, Señor, continúa hundiéndose en el fango del pecado y ni siquiera sabe que están ahí. Padre, muévenos a llevar tu palabra. Levanta hombres y mujeres con denuedo. Levanta hombres y mujeres cuyo corazón le queme, Señor, por llevar tu evangelio. Oh Padre Santo, delante de ti estamos. Te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias por cada uno de los hermanos aquí y aquellos que nos escuchan, por la obra que tú estás haciendo en este momento.
Gracias, Señor, te doy. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vino a rescatarnos de nuestras cadenas de pecado. Y por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén.